Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tulum, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya no hay mucho que decir. No, ya se dijo todo y muy bien. Ya está como para solo rematar. Y las palabras finales, amor con amor se paga. Y ya, he dicho. Porque ya, ¿de qué hablamos? Sí, ya todo está bastante claro. Lo que comentó el arquitecto Román Meyer, Diego Prieto, un antropólogo de primer orden, este señor, el director del INAH. ¿Eres antropólogo o etnólogo? Antropólogo social. Párate, Diego, vamos a darte un aplauso. Le damos un aplauso también a Mara Lezama. Así breve, ¿por qué cierro mi ciclo? Porque ya en unos días me voy a Palenque, Chiapas. Porque ya cumplimos, ya logramos iniciar, sentar las bases de la transformación de nuestro país. Hacía falta, había una decadencia, no era nada más una crisis económica, era también una crisis de bienestar social, una crisis política, una crisis por la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Era un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar una decadencia, solo había que echar a andar una transformación, que es como una revolución, pero logramos entre todas, todos, entre millones de mexicanos, que esa transformación se llevara a cabo, iniciara de manera pacífica. Y eso lo tenemos que celebrar, porque las tres transformaciones históricas que se han tenido en nuestro país, cuando se ha necesitado la independencia, cuando esos dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que son los padres de nuestra patria, no solo decidieron luchar para que México fuese un país independiente, libre, luego de 300 años de dominación colonial, sino lucharon por la justicia. Hidalgo fue el primero que propuso, proclamó la abolición de la esclavitud, y Morelos decía que se eleve el salario del peón. Le dictaba a Andrés Quintana Roo, por eso se llama este estado, Quintana Roo. Le decía allá en Guerrero: usted, abogado, usted que es un hombre de letras, en un documento célebre que se conoce como Los Sentimientos de la Nación,
decía Morelos, escriba de que se eleve el salario del peón, que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad, que se eduque al hijo del campesino, igual que al hijo del más rico hacendado. Pero agregue lo que usted considere, hágalo con su estilo. No, señor, le decía a Quintana Roo, lo voy a copiar de manera literal como usted lo está dictando. Decía Morelos, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es nuestra historia. Esa fue la primera transformación. Ellos dieron su vida, los dos curas padres de nuestra patria, fueron fusilados y de manera cruel, porque Hidalgo no solo lo fusilan, le cortan la cabeza y para que nadie se atreviera a hacer lo mismo, porque cuando lo estaban juzgando les dijo a los oligarcas, el único Dios de ustedes es el dinero. Entonces no le perdonaron eso, le cortaron la cabeza y la exhibieron en la plaza principal de Guanajuato 10 años. Pero se logró la independencia y quedaron esas ideas. No es que se haya abolido la esclavitud pronto, no, nos llevó más de 100 años que se lograra la abolición de la esclavitud. Y aquí Quintana Roo es un ejemplo de eso, de esa historia negra, porque Quintana Roo era como una cárcel en el Porfiriato. Fíjense lo que es ahora este Paraíso, era una cárcel. Acá mandaron a los dirigentes de la huelga de Río Blanco en Veracruz, porque pues era muy difícil la vida aquí en Quintana Roo, sobre todo por el paludismo, por las epidemias. En el Porfiriato, Quintana Roo llegó a tener 15,000 habitantes, mientras Yucatán tenía 300,000. Hoy nos acordábamos de eso, porque Porfirio Díaz decidió separar una porción de Yucatán y convertir a Quintana Roo en un territorio. También porque querían apropiarse de las tierras y lo lograron, porque hubo una tremenda represión. Acá estuvo, hoy lo hablamos, Victoriano Huerta, en Acumal, reprimiendo comunidades mayas. Aquí le dieron el grado de general a Victoriano Huerta, que después fue el que traicionó al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y le llamaban la Siberia tropical a Quintana Roo, porque allá en Rusia a los opositores los mandaban a Siberia, que era un lugar frío, muy difícil de resistir ese clima, y acá era el trópico y las enfermedades. Bueno, Porfirio Díaz les entregó las tierras, grandes extensiones, toda la isla de Cozumel era del hermano del maestro
Justo Sierra, toda la isla. Y un hijo de Bernardo Reyes también era el dueño de todo lo que ahora es Otón Blanco. Y aquí, les decía yo, traían a los presos. Bueno, había esclavitud. Hidalgo dice, vamos a abolir la esclavitud en 1810 y la esclavitud es abolida en nuestro país hasta 1914, 100 años después, porque habían haciendas con peones acasillados. Bueno, pero aún cuando no se logró de inmediato la abolición de la esclavitud, quedó sembrada la idea y se siguió luchando, porque así son los procesos sociales. Y luego vino una segunda transformación que encabezó Benito Juárez y los liberales, porque los conservadores no querían los cambios, como ahora. Ya ven cuántos amparos nos presentaron, cuántos recursos de amparo para que no hiciéramos el Tren Maya. Nada más que se toparon de que el pueblo sí quiere, y cuando el pueblo quiere se amuelan, pues, para no decir otra cosa. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, los conservadores se oponían a los cambios y ya cuando estaban derrotados se fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, pero Juárez y los liberales nunca se rindieron. Nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. 30,000 soldados franceses. Y el pueblo resistió, se restauró la república, se expulsó a los extranjeros, se logró la segunda independencia de México. Pero en esas dos transformaciones, la independencia y la reforma, hubo violencia. Se tuvo que hacer con las armas. Y desde luego la tercera transformación fue la revolución de 1910, por la situación de opresión, de esclavitud en que Porfirio Díaz tenía al pueblo de México. Tardó gobernando México 34 años. Nada más para tener una idea, en el siglo XIX, 2 gobernantes eran los amos y señores de México. O México era país de 2 gobernantes, 2 tiranos, 2 dictadores. Santa Anna, que fue 11 veces presidente de México y que por culpa de él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, que eso tampoco hay que olvidarlo, porque California y Texas y Nuevo México y Arizona, más 5 estados más de la Unión Americana, pertenecían a México. Y Santa Anna se portó como un mal gobernante, como un mal militar y como un mal ciudadano. Y nos dieron ese zarpazo y nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Con la revolución se tuvo también que luchar con las armas, pero gracias a eso es que se respetó el derecho de los campesinos a la tierra. No fue en vano esa transformación, esa lucha armada. Perdieron la vida 1 millón de mexicanos por la violencia y también por el hambre, por las pandemias. Pero también
se lograron los derechos laborales, salarios justos, se estableció el salario mínimo, la jornada de 8 horas, porque ¿saben cuánto trabajaban los obreros en el Porfiriato? 16 horas, no era como se decía de 6 a 6, no, más. Y no había día de descanso, se trabajaba hasta los domingos. Entonces, con la revolución se logró mejorar el salario, jornadas justas y otras reivindicaciones. Y también con la revolución se logró recuperar lo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Se recuperó el petróleo, se recuperaron las minas, se recuperaron los ferrocarriles. ¿Qué sucedió después? Se avanzó en el terreno social, desde luego, no tanto en el terreno político, quedó como asignatura pendiente la democracia, porque se fue don Porfirio y se quedó doña Porfiria, como 70 años. Bueno, ahora, entre todos, por eso es un momento histórico, decidimos hacer la cuarta transformación. Porque hacía falta. Y se está demostrando que sin violencia se pueden llevar a cabo los cambios. Y por eso me voy muy contento, porque fíjense, si no voy a estar contento, feliz, si logramos después de 40 años que se redujera la pobreza en México. Eso lo logramos. Acaba de dar a conocer el Banco Mundial que del 2018 al 2023, el tiempo que llevamos en el gobierno, salieron de la pobreza 9.500.000 mexicanos. 9.500.000 mexicanos. Fueron los programas de bienestar. El salario aumentó como nunca en 40, 50 años. Y todavía, a pesar de que están presionando, todavía después de 50 años, porque con Echeverría se devaluó el peso, con López Portillo se devaluó el peso, esto para los más jóvenes. Luego, con Miguel de la Madrid se devaluó el peso, se devaluó como 2000% con de la Madrid, el peso. Luego Salinas se devaluó el peso. Luego Zedillo se devaluó el peso. Fox se devaluó el peso. Calderón se devaluó el peso. Peña Nieto se devaluó el peso. Y hasta hoy no se ha devaluado con nosotros. Claro que nos faltan como 20 días todavía. Y le están metiendo, queriendo confundir de que hay mucha inestabilidad porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial. ¿Qué miedo van a tener si lo que queremos es que se acabe la corrupción, desterrar la corrupción? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el pueblo. El pueblo es el que ayuda a purificar la vida pública. Y como lo decía nuestra presidenta, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. O sea, ¿cómo se va a limpiar de corrupción el Poder Judicial si no es con el mismo pueblo? Y es una fórmula muy sencilla. Así como se elige a los presidentes municipales, a diputados locales,
a los senadores, diputados federales, a los gobernadores, así como se elige al presidente, ahora la presidenta, ¿quién los elige? Bueno, ¿y por qué no vamos nosotros también, los ciudadanos, a elegir a los jueces? ¿Cuál es el miedo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que a los jueces, magistrados, ministros los elija el presidente, los senadores, los partidos, o que lo elige el pueblo? Eso es todo. ¿Qué miedo va a haber? Pero sí, están ahí tratando de frenar esta reforma que es indispensable, porque tenemos que acabar con la puerta giratoria. Se mete a un delincuente a la cárcel después de que cuesta mucho detenerlo, se arriesga la vida de policías, de marinos, de soldados, fichitas, se les detiene y a la semana, sobre todo los fines de semana, puro sabadazo, ordena un juez que se le libere. Eso ya no queremos que siga sucediendo en nuestro país. Entonces, nos vamos tranquilos, me voy muy tranquilo, pero además ya escucharon a la presidenta. Miren, voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional. Presidenta. Preparada. Ya, ayer lo dije, ya no lo voy a repetir ahora. Pero, no, sí lo voy a repetir. Pero los veteranos, como el que está hablando, llegamos a la primaria directo, porque no había kinder. Y en nuestro pueblo nada más era la primaria, en mi pueblo, Antepetitán. Sí, no había parvulito, no había el preescolar, era primaria, y yo, como no había secundaria en Tepetitán, fui a Macuspana a estudiar la secundaria y luego la preparatoria en Villahermosa, y en la UNAM la licenciatura. Soy licenciado en ciencia política. Pero ese nivel es después de la preparatoria, 4 años, 5 años y la tesis, ¿no? Pero eso es nivel licenciatura. Los antropólogos también son licenciados. Los médicos generales, el nivel de escolaridad es licenciatura. Los contadores es licenciatura. Los ingenieros civiles es licenciatura. Para tener más grado hay que estudiar maestría. Se requieren 3 años más. Y luego, para llegar a ser doctor en Derecho, en Filosofía, en Antropología, en Ingeniería, son 4 años más. O sea, es la licenciatura, 3 de maestría y 4 de doctorado. Bueno, ¿qué nivel creen que tiene la próxima presidenta? Es doctora en ingeniería. Busquen, ahora que regresen allá a la casa, saludos a toda la familia también, que les mando saludos. A los que no pudieron venir porque están trabajando, y la gente mayor.
que esas son, miren, los que más. Porque me dicen los jóvenes, ¿no? Es que quiero tomarme una foto porque se la quiero llevar a mi abuelito, a mi abuelita. A ver, ven. ¿Sabes qué? Tu abuelita y tu abuelito son muy inteligentes, ¿eh? Para que no me vayas a salir tú con que eres fifi. Bueno, vayan a la casa y vean qué presidentes en el mundo, qué primeros ministros, qué jefes de Estado tienen nivel de doctorado. Nos rayamos. Pero lo más importante son las convicciones. Y tiene muy buenos sentimientos, buen corazón y nos va a ir muy bien. Y yo me voy a Palenque contento porque además yo no quiero ser caudillo, ni quiero ser hombre fuerte, jefe máximo, mucho menos cacique. Yo soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Además, un consejo para todos. No hay que tenerle mucho apego, ni al poder, ni al dinero. Acuérdense, la felicidad no es acumular bienes materiales, no es acumular riqueza. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Me da mucho gusto aquí, mire, Tulum es un paraíso, es un Edén. Y lo que se está haciendo ahora va a potenciar más Tulum. Lo que yo les pido, desde luego a las autoridades, también es que cuidemos la naturaleza. Porque yo me he quedado a dormir en Tulum y me ha tocado ver cómo llegan a poner las tortugas en la costa. ¿Sí? Las tortugas, las caguamas, tortugas grandes que llegan a poner ahí. Eso hay que cuidarlo, mucho, mucho. Hay que seguir limpiando de sargazo las playas, cuidar la selva, cuidar la zona arqueológica. Este museo es de los más bellos del mundo. Cuando lo visiten van a ver qué cosa tan bella. Uno de los mejores museos de México y del mundo, el Museo de la Costa Oriental, que vamos ahora de visitar, por el trabajo de arqueólogos, arqueólogas, de los restauradores, ¿sí? Los que trabajaron aquí. Un aplauso para ellas y ellos. Pero fíjense, y aquí también un aplauso para los ingenieros militares. Fíjense lo que los ingenieros militares hicieron el aeropuerto de Tulum, porque yo tengo la voluntad como la gobernadora de seguir impulsando el progreso con justicia, porque tiene razón. Progreso sin justicia es retroceso, es progreso con justicia. Pero uno puede tener la decisión, la voluntad de ayudar, pero levantar el elefante que encontramos echado, reumático, mañoso, costó trabajo y ya se levantó. Pero ¿quién nos apoyó? Nos apoyó el pueblo, desde luego, mucho el pueblo, porque con tantos amparos, imagínense,
¿Sí vamos a poder hacer el Tren Maya? Pues no. Pero como el pueblo, ¿de dónde salían los amparos? ¿Ustedes creen que de los campesinos, de la gente, de los pueblos de Quintana Roo? No, unos pseudoambientalistas, aunque les da coraje que yo les diga eso. Pero mi pecho no es bodega. Entonces, y siempre digo lo que pienso. Bueno, ayudó la gente, pero los trabajadores de la construcción, vean el documental sobre el Tren Maya, que es un homenaje a los trabajadores de la construcción. Ya va el segundo capítulo. Este capítulo que se dio a conocer, creo que el jueves, en la noche, está dedicado a Tulum. Bueno, ¿quiénes ayudaron mucho? Decía yo, los ingenieros militares. Construir un aeropuerto como el de Tulum en 15 meses le zumba, como dirían los veracruzanos. 15 meses. Y el tren. Entonces, vamos hacia adelante. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Si no nos vemos pronto, pues es como decía el gran filósofo, mejor, uno de los mejores, pero sí, entre los 3 mejores, para mi gusto, cantautores de México, Juan Gabriel, Amor Eterno. Procedemos con el corte de listón inaugural del Parque del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.